tardes, señores y señoras. No funciona. Así. Buenas tardes de nuevo. Vamos a dar inicio hoy a hacer el seminario permanente de Utopía. ¿Qué es Utopía? Para los que no saben, es un proyecto que lo ha lanzado el doctor Jaime Arias con el objetivo de tratar temas estratégicos de Colombia. Cuyo fin es que la Universidad Central contribuya al desarrollo y al organización de Colombia, que es, digamos, el objetivo fundamental. Y fui idea, como les he dicho, del doctor Jaime Arias, que es un miembro del Consejo Superior de esta universidad. Iniciamos este seminario con una presentación del economista Eira Moncayo, que va a hablar sobre el tema que está en el título, la transformación espacial de Colombia. El doctor Moncayo es economista de la Universidad de Rosario, tiene estudios de maestría en el exterior, es en la actualidad miembro de la Academia de Ciencias Económicas y en la Universidad Central es director del CIES, Centro de Investigaciones Económicas. Tiene como 2 años y medio, 3 años, pero en la universidad. Y él también está ubicado la enseñanza, la investigación. Tiene diferentes documentos, así como libros sobre los temas regionales. Y está aquí colaborando con nosotros en la gestión de la investigación de la Facultad de Economía. Tiene el último libro que ha publicado la Universidad Central se llama Dinámicas Regionales de la Industrialización, un análisis comparativo de Cundinamarca Bogotá, que es basado en una investigación que se contrató la coordinación de Cundinamarca con la Universidad Central, que se hizo a través del CIES, el Centro de la Facultad. Este libro se publicó el año pasado. El doctor Moncayo es especialista en temas regionales, ese es su interés primordial en el campo investigativo, y hoy precisamente nos va a hablar de un tema que es regional, tal como dice el título de la conferencia. Lo tiene en compañía del doctor Moncayo. Bueno, gracias doctor Otero por la presentación. Buenas tardes a todos. La idea es que esta es la primera conferencia de un ciclo permanente que se va a desarrollar en el marco de este proyecto Utopías, que está liderando el doctor Jaime Arias. Lo que se ha convenido es que se trate de darle concatenación y hilación a las diferentes presentaciones. Se espera que la próxima conferencia sea el profesor Joaquín Molano, que es un geólogo y geógrafo, para que engarce con esta presentación que es sobre temas regionales, de manera pues que haya cierta continuidad y se vayan perfilando unos frentes de trabajo, que allí en el lenguaje de este grupo se llama el mapa. El rector insiste mucho en el mapa, en reflexionar sobre el mapa de Colombia en sus diferentes perspectivas, lo económico, lo geográfico, lo político, geopolítico. En fin, entonces esta es como la primera aproximación al mapa, y pues la mía es desde el ángulo económico. Me suelen decir cuando termino de hablar sobre estos temas de que es una presentación economicista, porque ignora las otras perspectivas disciplinarias, y desde ya pues advierto que así es, porque pues mi perspectiva es la económica y no intento abarcar pues otras miradas desde otras disciplinas. Esto de la geografía económica es fundamentalmente, debo mencionar que está aquí conmigo Juan Ricardo Perilla, economista del CIES, que me ayudó a preparar esta presentación, y por lo tanto debe compartir
los éxitos y los fracasos. El tema de la geografía fundamentalmente es el análisis de por qué la actividad económica se aglomera en unos determinados lugares. Vamos, casi la tercera parte del Producto Interno Bruto de Colombia está localizada en Bogotá, Cundinamarca. Es decir, ¿por qué no está más homogéneamente distribuida? Digamos, hay 32 departamentos, ¿por qué no hay una 32ª parte en cada departamento del país? Y se presenta una concentración de casi una tercera parte en Bogotá, Cundinamarca. Entonces, esa es fundamentalmente la pregunta central de la geografía económica. ¿Por qué la actividad económica se aglomera? ¿Y cómo cambia eso en el tiempo? Porque esas configuraciones son de equilibrio múltiple. La ciudad primal o la región primal de un país puede ser una en un determinado momento del tiempo y cambiar en el curso de la historia hacia otra localización. El alegato de los teóricos de la geografía económica, comenzando por Walter Isaac de la Universidad de Pensilvania en los años 50, es que la teoría económica convencional ignora la dimensión espacial. Vamos, si la actividad económica está concentrada, las tasas de desempleo son distintas en las distintas regiones de un país, las tasas de inflación son distintas, las tasas de cambio son distintas, de manera que cuando se hace política económica, se hace con referencia a un promedio que está influido por las regiones más grandes de la economía que uno está analizando, pero que no necesariamente refleja la realidad de las distintas regiones o secciones de la unidad económica que uno está analizando. Entonces el intento es poner la geografía en la teoría económica, es decir, reconocer que no basta con los factores de producción, capital, trabajo, tecnología, sino que depende de cómo estén localizados esos factores en el territorio, el comportamiento de la economía será diferente. Es diferente si la actividad económica está concentrada en un 50% en un lugar, así está más homogéneamente distribuida. Es mejor para el crecimiento una de las dos cosas, que esté concentrado o que esté desconcentrado. Pero pensando en esta presentación, se me ocurría mostrarles, o me hice una reflexión, y es que en realidad casi todo en el universo aparece concentrado, en aglomeraciones. Los cuerpos astrales están en el espacio sideral, aparecen concentrados, ¿no? En constelaciones, en novas, en supernovas. La población en el mundo está concentrada. Entonces comencemos por, esa es la Tierra vista de noche. Las zonas claras, las zonas iluminadas, pues son las zonas donde está concentrada la población. La costa este de los Estados Unidos, Europa, la India y unas manchitas luminosas en Sudamérica, ¿no? En los Andes, y esa mancha ya es Sao Paulo, en Brasil, en Sudamérica. Sigamos. Y se me ocurría también pensar que las especies vegetales y animales aparecen también en clústeres, en aglomeraciones. Esa es, por ejemplo, la localización de las zonas con más riqueza en especies en el mundo. Ahí está el Chocó. Esta referencia es tomada de un libro que voy a mostrar un poco más adelante. Sigamos. De este libro. Biogeografía, la dimensión espacial de la evolución. Entonces, así como hay una dimensión espacial de la economía, hay una dimensión espacial de la biología y una dimensión espacial de la sociología. Y entonces hay una tendencia
contemporánea a que en el espacio confluyen múltiples miradas disciplinarias, desde la biología, desde la economía, de la sociología, dando lugar a un concepto que voy a mencionar también un poco más adelante, digamos. Esa es la concentración de la población en América Latina. Es ustedes que solo están pobladas las dos andenes, las dos orillas, el Pacífico y el Atlántico por el lado del Brasil, digamos. Esa es los países más oscuros son los de mayor nivel de ingreso per cápita en el mundo. Y entonces esta es una de las regularidades que encuentra la geografía económica, y es que en la línea tropical, en la banda tropical, no hay ningún país desarrollado en la actualidad. Todos los países desarrollados están en las zonas templadas. Estados Unidos, Europa, Japón allá. Y una parte de Australia, ¿no?, que está acá abajo. Por eso hay un dicho que se repite en economía y es "Such is life in the tropics". O sea, es malo estar en el trópico para el desarrollo económico. Sigamos. Esa es la concentración o la distribución del ingreso en Europa. La verde más intensa son las regiones de mayor nivel de ingreso per cápita. Ustedes que España, por ejemplo, con relación a Europa, no tiene sino la manchita verde en todo el centro, que es Madrid. El norte de Italia, solamente el norte de Italia. Y esa diferencia que hay entre el norte de Italia y el sur de Italia ha dado lugar como a tres corrientes teóricas del desarrollo regional, tratando de explicar por qué el norte de Italia es más desarrollado que el sur. Desde la sociología, desde la economía. En el norte de Italia habría más capital social, habría un tejido económico que se fundamenta en el capital social, en las relaciones personales entre los empresarios, en un modelo que han llamado de competencia. Se compite, pero también se coopera entre las empresas. Sigamos. El PIB per cápita regional en América Latina, por departamentos o estados o provincias, ¿no? Entonces, las más de mayor nivel de ingresos son las del rojo más oscuro. Entonces, en Colombia ahí se alcanza a distinguir el Valle del Cauca y no se alcanza a distinguir bien Bogotá, pues que está todo el centro del país. Sigamos. Esto es un gráfico que no es hecho por nosotros, sino tomado de esa fuente. En el cero está la línea ecuatorial del eje vertical. Entonces lo que muestra es que si uno comienza acá en el sur, en la latitud negativa, la latitud es la distancia de la línea tropical. Mientras más lejos de la línea tropical hacia el sur, o sea, en las zonas templadas, Argentina, Uruguay, la esperanza de vida es mayor. En la medida en que nos acercamos a la línea tropical, la esperanza de vida disminuye sensiblemente, ¿no? Baja de 75 años a 65 y vuelve a subir en la medida en que nos alejamos de la línea tropical hacia México. Bueno, este gráfico resume algunas de las cosas que he estado diciendo. Vamos, en el eje horizontal, África del Sur, la zona o el continente más subdesarrollado del mundo, y allá el continente más desarrollado del mundo, Europa Occidental. Entonces, fíjense, por ejemplo, tierras tropicales, desde luego, que es la línea gris, en Europa Occidental no hay. Distancia al mercado central, que es la línea negra oscura. Entonces, África está muy lejos del mercado central, de los mercados centrales internacionales. Europa Central está a cero, porque es el mercado más importante. Participación urbana de la población, a mayor nivel de desarrollo, mayor participación urbana, mayor participación de la población urbana en el total. La otra línea negra es la distancia al mar o a un río navegable.
Entonces, a mayor desarrollo, mayor cercanía al mar. Y la otra línea es el índice de malaria, que se comporta al revés, ¿no? Es muy alto en el África y cero en Europa. Es decir, esto, bueno, esta es la idea de esta confluencia de miradas sobre el territorio ha dado lugar a una, digamos, una disciplina emergente que se llama Spatially Integrated Social Science. O sea, el intento de integrar las miradas disciplinarias para analizar el espacio, digamos. Esto es algo de lo que les mencionaba al principio, ¿no? Las diferencias que hay entre las regiones de un país en varios indicadores, por ejemplo, en el PIB total. Entonces, Bogotá, ahí está marcado con una estrellita acá a la derecha, pues es el PIB regional más grande, seguido de Antioquia, seguido del Valle. Entonces, el tamaño de las distintas regiones es completamente diferente, ¿no? Hay una proporción más o menos de 5:1 entre la región más grande y la región más pequeña. El PIB per cápita, que es la segunda columna, pues también muestra diferencias muy grandes. Digamos, el promedio de Colombia es 6.221. Colombia en pesos, con año base 2.000. Entonces, Casanare, que es la región que tiene hoy día el PIB per cápita más alto, por encima de Bogotá, pues son esos 21.000, que es pues más de 3 veces el promedio nacional. Bogotá es 10.000, que es 1,5 veces el promedio nacional en ingresos, pero tenemos departamentos como Chocó, que es la tercera parte del promedio nacional. La tasa de desempleo, la columna que está la siguiente, es completamente diferente según las regiones. 16% en Quindío, por ejemplo, y 7% en Boyacá. Entonces, cuando el Banco Central hace política monetaria, sube o baja las tasas de interés para lograr unos determinados fines en la economía, pues procede de acuerdo con un promedio que corresponde pues a las regiones más grandes, pero que deja por fuera las regiones más pequeñas que son outliers, que se salen del promedio. Entonces, lo que puede ser bueno en materia de política monetaria para una región puede no convenir a otra, porque sus tasas de desempleo son distintas. ¿Sí? ¿Me capta eso, Cristian? Sí, señor. O sea, una reducción de las tasas de interés es para activar la economía, pero Boyacá no lo necesita porque ya tiene un desempleo del 7%, lo necesita el Quindío, que tiene un desempleo del 14%. Inflación, el IDH, el índice de desarrollo humano, es distinto. Bueno, sigamos. Esto es para mostrar esa heterogeneidad territorial que es una de las características del desarrollo. Estas heterogeneidades territoriales no son tan pronunciadas en los países avanzados. Esas brechas entre el máximo y el mínimo en los países avanzados son mucho menores. Son economías más homogéneas en términos territoriales. Este es el comportamiento de esos sectores: la minería, la manufactura, la construcción. Los servicios son esos otros sectores y la agricultura. Entre el 50 y el 2005, la participación de esos sectores en el producto total. Entonces, ustedes ven que la agricultura definitivamente ha perdido peso de ser el 30 a ser hoy día el 14, la mitad, en esos 55 años. O sea, ha habido un acelerado proceso de desagriculturización que en una fase, hasta el año 75, estuvo acompañado de un proceso de industrialización, pero después ambos sectores han comenzado a declinar. El sector de la minería, el de la línea de los puntos, experimentó una notable expansión a partir del 85, el carbón, el petróleo,
prácticamente se triplicó el tamaño del sector minero en el Producto Nacional, y la línea de arriba, la que más pesa y la que más ha crecido, son los servicios. Lo que no es agricultura, lo que no es manufactura, lo que no es construcción. ¿Para qué muestro eso? Si uno toma en cuenta ese comportamiento de los sectores, puede de alguna manera anticiparse a qué ha pasado en las regiones. O sea, aquellas regiones agrícolas tienen que haber tenido un desempeño de bajo dinamismo, porque el sector en su conjunto en el país decreció. Las regiones industriales fueron afectadas por la desindustrialización. Las regiones mineras, las que producen esos minerales, que se reflejan en ese comportamiento de la línea puntada, pues han ganado, les ha ido bien. Estas son las regiones que producen el sector más dinámico de la economía. Y los servicios tienen un comportamiento un poco extraño, no necesariamente una región especializada en servicios pues crece más. Los sectores que tienen capacidad de arrastre, de jalonamiento sobre el resto de la economía, son fundamentalmente el industrial y en mucho menor medida el sector minero, pero sigamos. Entonces, esto es cuánto representa cada uno de los departamentos colombianos en el Producto Interno Bruto total. En el 75, en el 90, en el 2000, 2005. Es importante recabar en el hecho de que en 1990 Colombia adoptó un nuevo modelo de crecimiento, de desarrollo. El modelo de apertura, de globalización, de inserción en la economía internacional, en la administración Gaviria. Se abandonó el modelo de sustitución de importaciones y adoptamos ese otro modelo junto con casi todo el resto de América Latina. Entonces ahí hay lo que los economistas llamamos un quiebre estructural, o sea, uno debería analizar 75-90 y después 90-2005, porque ahí hubo un cambio de las reglas de juego, cambiaron los parámetros de la política económica. Por ejemplo, se abandonó la política industrial activa, la intervención activa del Estado. Entonces, vayan ustedes observando, por ejemplo, su propio departamento, cómo está ahí en ese ranking, ¿no? En el 2005, Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca. Los nuevos, ¿cuáles son? Son todos los que eran intendencias y comisarías antes de la Constitución del 91. Pero en esos nuevos, básicamente los importantes son Casanare, Arauca y La Guajira, por el carbón. Entonces, perdóname, Juan Ricardo, vamos a ver cómo esos departamentos, o allí está, miren, los departamentos nuevos ocupaban el lugar 19 en su conjunto en 1975 y saltaron a ser al lugar 6 en 2005, gracias al crecimiento del sector minero. Ese corchete que hay allá es para mostrar cómo cuando uno llega al Atlántico ya va en el 75% de la economía. Esos primeros 8 departamentos representan el 75% de la economía. El resto, pues, el complemento, ¿no? Entonces, cualquier actividad, por ejemplo, producción de automóviles que requiere economía de escala, mercados amplios, pues solo puede contar con la demanda efectiva de esos 8 departamentos, no con la demanda efectiva de todo el país. Entonces, en términos económicos, el país son esos 8 departamentos, que son el 75% del PIB interno total. Sigamos. Bueno, esos departamentos que, devuélvete un momento, Juan Ricardo, ahí está Colombia. Ahí no alcanzó a quedar Colombia. Bueno, entonces, sigamos. ¿Cuáles fueron los departamentos que ganaron participación en el periodo 75-2005? Santander, Cundinamarca, Córdoba, Bolívar, Cauca, Meta, poquitico, ¿no?
y los departamentos que perdieron participación son los que están en la base: Atlántico, Bogotá, Antioquia y Valle. ¿Cuál es el factor común de los 4 departamentos que están abajo? Que son los departamentos más grandes, de mayor tamaño económico, los departamentos de industrialización más madura y más grande, los que tienen el entablo industrial más grande. Entonces, esos departamentos perdieron participación y la ganaron los departamentos de arriba. ¿Qué es lo común de los departamentos de arriba? ¿Qué tiene que ver Santander con Córdoba? Con Bolívar. Bueno, ahí hay 2 tipos de departamentos. Los departamentos mineros, como anticipaba, dado el comportamiento dinámico de ese sector, los departamentos que son productores de petróleo y de carbón, pues a esos les fue bien en este periodo y aumentaron su participación en la economía nacional. Y de allí los mineros son Córdoba, por el ferroníquel, Meta, por el petróleo, pero Santander, Cundinamarca, Bolívar, ¿qué tienen de especial? Son departamentos que han industrializado. Esa desindustrialización de que hablaba antes, de que el sector industrial ha perdido participación en el total de la economía, se debe a los grandes, a Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico. Pero hay departamentos pequeños que han seguido industrializando. Y esos departamentos que han logrado industrializar después de la apertura han tenido un comportamiento dinámico de su economía. Entonces, en resumen, en los últimos 30 años, o entre ese periodo de 30 años que analizamos, los departamentos que les ha ido bien en términos de crecimiento económico son los que tienen carbón, los que tienen petróleo, y los departamentos pequeños que lograron industrializar. Y ahí entre esos departamentos pequeños está Cundinamarca. Entonces, ¿cómo es que Bogotá desindustrializa y Cundinamarca industrializa? ¿Cómo es que Bogotá decrece o no tiene un comportamiento dinámico y Cundinamarca sí crece y tiene un comportamiento dinámico? Porque las nuevas empresas, especialmente las industriales, se están localizando en el anillo metropolitano de Bogotá, que ya está en territorio de Cundinamarca. No es propiamente que las empresas estén yendo de Bogotá a Cundinamarca, como se cree. Lo que pasa es que las nuevas empresas se están localizando en la banda occidental de la sabana de Bogotá. O sea, Soacha, Mosquera, Funza, y por ese costado de la sabana. Sigamos. Entonces, este es utilizando un indicador, digamos, un poquito más técnico, en donde se muestra que los que están sombreados con beige son los departamentos que industrializaron y fueron ganadores. ¿Por qué? Porque reforzaron su especialización medida por un índice que tal vez no cabe explicar ahora. Medida por un índice, esos departamentos industrializaron y aquellos departamentos que se especializaron en minería también están en el grupo de los ganadores. En cambio, abajo están los departamentos grandes que desindustrializaron. Sigamos. Esto es un intento que estamos haciendo con Juan Ricardo y con la ayuda del ingeniero Ortiz de Ingeniería, de hacer cartogramas. La idea es que Bogotá, por ejemplo, que representa el 25% del Producto Interno Bruto, aparezca con el 25% de la superficie. Entonces, en términos económicos, Bogotá es de ese tamaño. Es el 25% de toda la superficie nacional. Pues. Acá está el valle, ¿no? Ahí al lado arriba está Antioquia, y ahí al lado en gris está Santander, y arriba está la Bolívar y Atlántico, que son los 2 departamentos de mayor producción en la costa, digamos. Bueno, esto
este es un gráfico que quiere ilustrar la inercia espacial, es decir, cómo lo territorial es una variable lenta, es una variable que no cambia sustancialmente en el tiempo. Hay una tendencia a que se conserve la estructura territorial de la economía de un país. Entonces, en el eje horizontal está el puesto que ocupaba cada departamento. Por ejemplo, el 1, que es Antioquia, ocupaba el puesto 3 en el 75 y en el 2005 sigue en el puesto 3. O sea, todos los departamentos que no cambiaron de puesto en cuanto a su participación en la economía se quedan sobre la línea diagonal de 45 grados. ¿Cuáles son las excepciones? El 25, que son los nuevos, que era el 19 en el 75 y ahora pasa a ser el sexto. El 16, que es Meta, por el petróleo, también salta de puesto. Y el 14, que es La Guajira, por el carbón, que también salta de puesto. O sea, salvo esas excepciones, la estructura territorial de la economía colombiana es muy estática, ¿no? En el tiempo, por eso, inercia espacial. Sigamos. Bueno, este es un diagrama hecho por el propio Paul Krugman, Premio Nobel de Economía del año pasado, que es pues como la figura más reconocida en el campo de la nueva geografía económica. Nueva porque es que hay geografía económica pues desde el siglo XVIII, desde principios del siglo XVIII había unos geógrafos alemanes, von Thunen, Kristaller, que ya hablaban de cosas muy similares a esto. Pero lo que hace Krugman es, digamos, matematizar conceptos que habían sido planteados por autores anteriores a él. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de actividad económica que se localice en un sitio? En Bogotá, bueno, Silicon Valley, Sun Belt en Estados Unidos, en Baden-Württemberg en Alemania. ¿De qué depende? Depende de la interacción de dos tipos de fuerzas. Unas fuerzas que atraen actividad hacia ese lugar y unas fuerzas que expulsan actividad de ese lugar. ¿Cuáles son las que atraen? Las externalidades positivas. O sea, para una empresa es generalmente mejor hacerse al lado de otra, donde ya hay otras empresas, en vez de hacerse lejos. El ejemplo de texto es, cuando uno va a una playa, uno no encuentra los vendedores de gafas, de frutas, de bronceadores dispersos a lo largo de toda la playa, sino que están concentrados en unos puntos. La actividad económica tiende a aglomerarse, como lo mostré al principio, porque allá hay unas economías, le conviene a una empresa situarse al lado de otra, ¿sí? En Palo Quemado, una empresa le pone un filtro a su chimenea para reducir la contaminación, las que están al lado se benefician de esa externalidad sin tener que pagar por esa mejora. Entonces, un grupo de empresas es más que la suma de la producción de cada una de las empresas individuales. 10 empresas separadas producen menos que 10 empresas que estén juntas geográficamente por el fenómeno de las externalidades, que fue descubierto o fue teorizado por Marshall desde principios del siglo XX. El tamaño del mercado, en donde está la actividad económica, ahí está también el mercado, ¿no? Ahí va la gente a comprar. Es decir, ¿por qué los vendedores de la playa se hacen juntos? Pues porque allí los busca la gente para comprar. ¿Por qué las boutiques de los centros comerciales no se dispersan por toda la ciudad? Porque se concentran en un sitio donde hay un mercado. Y también hay ahí un mercado laboral denso, o sea, está la gente entrenada para trabajar en ese tipo de empresas, en ese tipo de actividad. ¿Y cuáles son las economías o las fuerzas que expulsan actividad económica de un lugar? Rentas de la tierra, o sea, los precios. ¿No? Muy bueno tener un campus
de la universidad aquí, pero muy caro, ¿no? Esta zona de la ciudad es muy cara, mucho más cara que la 150, entonces por eso las universidades se están yendo para la 150. Una fábrica de vidrio flotado de la que se está hablando, esa fábrica ya no se puede poner al interior de Bogotá por el precio de la tierra. Entonces las nuevas empresas se comienzan a situar fuera, que es lo que está pasando en Bogotá. Las deseconomías externas, así como hay ventajas de hacerse juntos, hay desventajas. La polución, la congestión. Entonces una empresa pues tiene que evaluar la parte positiva de situarse dentro de la aglomeración y la parte negativa de que lo afecten estas deseconomías externas. Y hay un factor que se llama factores fijos, o sea, el carbón de La Guajira pues hay que extraerlo allá, no se puede extraer desde Bogotá. Entonces hay actividades que no tienen la opción de escoger la localización, tienen que estar donde está el recurso. Y las actividades de pesca pues tienen que realizarse en donde está el recurso. Entonces lo que ha hecho Krugman dice, mire, cada una de estas fuerzas fue teorizada antes de mí, o que yo, ¿cómo se dice? De mí, por otros teóricos. Yo lo que he hecho es ponerle las matemáticas a esto, unas ecuaciones para ver cómo interactúan esas fuerzas. Lo que está ocurriendo en Bogotá, creo yo, es que las fuerzas centrífugas están comenzando a predominar sobre las centrípetas. Y por eso Bogotá ya llegó a su punto máximo de localización de actividad económica y está comenzando a declinar ligeramente por los precios de la tierra, por la congestión, por la polución y porque han aparecido actividades muy atractivas y muy rentables que no se pueden poner en Bogotá, como extraer el petróleo del Meta, ¿no? La Pacific Rubiales no se puede hacer en Bogotá, puede poner aquí la casa matriz, la oficina principal, en fin, sigamos. Entonces, esa introducción, digamos, teórica para mostrar esto en los departamentos que han ganado participación y los departamentos que han perdido participación, pues es por la acción de esas fuerzas, ¿no? Con la peculiaridad, digamos, del comportamiento de las regiones minero-petroleras, digamos. Bueno, una cosa es el crecimiento total de la economía, el crecimiento de la producción, del valor agregado, de bienes y servicios. Y otra cosa es el crecimiento del PIB per cápita, del ingreso per cápita. Entonces, si uno tiene una tasa de crecimiento de una economía del 5, pero la población crece al 4, realmente el producto por cabeza no creció sino al 1, 5 menos 4. Entonces se trata de que el producto crezca por lo menos 4 o 5 puntos por encima de la población, para que el crecimiento por cabeza per cápita sea sustantivo. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que hay unos departamentos que les fue bien en términos de producción total, pero cuando uno le resta el crecimiento de la población, ya no son tan dinámicos. Eso le pasa, por ejemplo, a Bogotá, sin ir muy lejos, ¿no? El crecimiento per cápita, ¿dónde está, Ricardo? ¿Me lo muestra? ¿Qué se hizo? Ah, está arriba. No, la anterior. Bueno, pero esos son los valores absolutos, ¿no? Esos son los valores absolutos del per cápita, ¿cierto? Bueno, entonces retengamos la noción de que el crecimiento per cápita está afectado por el crecimiento de la población. Entonces se trata de o aumentar la producción o disminuir el crecimiento de la población. Y ese fue un dilema que se planteó Colombia en los años 50 con todos los programas de planificación familiar para reducir la tasa de natalidad. Entonces eso se hacía acreedor a la crítica, digamos, de la izquierda marxista, de que, bueno, si no alcanzan los sombreros, la solución no es cortar cabezas, es producir más sombreros.
Entonces no se trata de reducir la tasa de crecimiento de la población, sino de aumentar la producción. Afortunadamente en Colombia, como en el resto de América Latina, la cuestión del crecimiento per cápita. O sea, por ejemplo, La Guajira tuvo un crecimiento de la producción del 9 y de la población del 2, luego su crecimiento per cápita fue de 6. En Bogotá, la producción creció al 4, pero la población creció casi al 3. Entonces, el per cápita solo creció en la diferencia, en 1,46. Pero fíjense allí, ustedes que allí hay diferencias grandes de crecimiento de la población dentro del mismo país. Unos crecen al 2 y otros crecen casi al 3, ¿no? Bogotá, que entre otras es el que más crece. Pero no propiamente porque su tasa de natalidad sea más alta o porque su tasa de fecundidad sea más alta, porque como vemos en el gráfico siguiente, dale, no, el de la comportamiento de la población, ese. Fíjense ustedes que la tasa de crecimiento de la población está declinando aceleradamente en Colombia, como en el resto de América Latina. O sea, Colombia ya está haciendo la transición demográfica. Pero ¿por qué Bogotá todavía crece al 13? No es por su tasa de natalidad o fecundidad, sino por el desplazamiento de la población expulsada por las zonas de violencia. Bogotá, como lo vamos a ver un poco más adelante, recibe el 16% del total de la población desplazada del país. Entonces, por eso su indicador de ingreso per cápita disminuye. Bono demográfico, ¿qué quiere decir? En interrogante, con signo interrogante, porque eso debería ser bueno para la economía de un país. Cuando la tasa de natalidad baja también la tasa de dependencia, el número de menores que están a cargo de una persona laboralmente activa. Cambia la estructura de la población, se reduce la población de la base que no trabaja, infantil y juvenil, y aumenta la franja de la población económicamente activa. Nosotros deberíamos estar disfrutando de ese bono demográfico, de que haya aumentado la fuerza laboral y haya disminuido la población dependiente. No ha ocurrido así porque las tasas de desempleo son muy altas. Es decir, aumenta la población económicamente activa, pero no aumentan los puestos de trabajo en la misma proporción. Sigamos. Volvamos al ingreso, ¿no? Bueno, ¿y el ingreso en términos absolutos, el per cápita? El per cápita, ahí. Entonces, fíjense ustedes las diferencias en ingreso per cápita en valores absolutos, en pesos constantes de 1994. El más alto dijimos que era el de Casanare, ¿no? Per cápita, o los nuevos. Se pasó a ser el más alto, superando a Bogotá. Pero ya sabemos que eso es Casanare, Arauca y Guajira, no más, ¿no? No es Putumayo, ni Caquetá, ni el Amazonas, son esos tres. ¿Y el promedio nacional es cuánto? Es 2, casi 2 acá. Entonces el ingreso per cápita de los nuevos es 1,5 veces el ingreso per cápita promedio de Colombia. Y el de Bogotá está por ahí muy cerca, ¿no? Y en cambio el del Chocó, por ejemplo, ¿dónde está el del Chocó? 796.000. Es la cuarta parte. O sea, hay una brecha de 4-1 entre el máximo nivel de ingreso per cápita y el mínimo. Y ese es uno de los temas de estudio de la geografía económica. ¿De qué tamaño son esas brechas? ¿Cómo evolucionan esas brechas en el tiempo? ¿Se reducen? Desde luego la idea es reducirlas. ¿Cómo reducir las brechas de ingreso entre regiones? Y de calidad de vida y de desarrollo humano, pero aquí estamos hablando por ahora solo de ingreso. La siguiente. Entonces ese gráfico muestra esa
esa brecha máximo-mínimo, cómo ha evolucionado en el tiempo, con una ligera tendencia a la disminución. El promedio, ¿no? Que la tendencia, que es la línea negra. Entonces, en este momento es 5 la brecha, ¿no? Entre el máximo de Casanare y el mínimo del Chocó, es 5 en el 2005. Y era 5 en el 75, o sea que ahí estamos, hace 30 años estamos con la misma brecha en nivel de ingreso entre regiones. Siguiente. Entonces aquí hay otro tema teórico. Esas brechas entre las regiones, por extraño que parezca, hay unas teorías que sostienen que las brechas se cierran solas. Entonces espere un tiempo y las brechas se cierran solas, porque las regiones pobres tienden a crecer más rápido que las ricas y en algún momento las alcanzan. ¿Por qué habrían de crecer las regiones pobres más rápido que las ricas? Según la teoría neoclásica, que descansa sobre esa hipótesis de convergencia. Las brechas se cierran por acción de la migración de los factores. Entonces la explicación, que no es para nada pues traída de los cabellos, pero es contraintuitiva, ¿no? Es decir, ¿cómo así que en los últimos 30 años crecieron más las regiones pobres que las ricas y por lo tanto la brecha se cerró? Porque sostiene la teoría de que el capital en las regiones o en las economías donde es muy abundante llega un momento en que enfrenta rendimientos decrecientes. Su rentabilidad toca un techo y entonces migra hacia las regiones pobres donde el capital es escaso y puede tener tasas de rentabilidad más altas. Eso explica los flujos financieros internacionales. La inversión extranjera ya no es, el capital ya no es tan rentable en Estados Unidos, entonces busca acá una economía que es escasa en capital y por lo tanto su precio relativo es más alto y su rentabilidad es más alta. En cambio el trabajo tiende a hacer lo contrario, es abundante acá, luego es mal pagado, su rentabilidad es baja y migra hacia España, hacia Estados Unidos, donde la rentabilidad es más alta. Entonces una economía que recibe capital por un lado y por el otro lado expulsa trabajadores, pues su nivel de ingreso per cápita sube, ¿cierto? Está aumentando el numerador y está disminuyendo el denominador del per cápita. Esa es la idea de la hipótesis de convergencia, la lectura optimista del capitalismo internacional, de que en el largo plazo los países van a tener el mismo nivel de ingreso. Eso es contrafactual, ¿no? O sea, ocurre en algunas latitudes, por ejemplo, entre los estados de Estados Unidos, la brecha ha venido disminuyendo. Por ejemplo, entre las provincias canadienses, la brecha ha venido disminuyendo. Pero no ocurre en muchos otros contextos como el colombiano. Vimos que la brecha se mantiene prácticamente inalterada en los últimos 30 años. ¿Qué explica eso otro? Que la brecha no se cierre. Entonces, hay otra corriente teórica opuesta a las teorías neoclásicas que sostiene, digamos, lo contrario. El capital no migra de donde es abundante hacia donde es escaso, se sigue localizando allí. Porque una forma de capital ignorada por los neoclásicos hasta hace unos 20 años es el capital humano, o sea, la fuerza laboral calificada. Y esa fuerza laboral calificada no migra hacia las regiones menos desarrolladas, se queda ahí. Entonces el capital se sigue acumulando donde es abundante. El principio de Mateo, con el que hablamos alguna vez con el rector. A los que tienen les será dado, y a los que no tienen lo poco que tienen les será quitado. Dice el Evangelio según San Mateo. Entonces el principio de causación circular acumulativa, ¿no? Entonces, para los endógenos uno no tiene por qué esperar convergencia, no, lo contrario, los Estados Unidos seguirán siendo cada vez más ricos y el África cada vez más pobre, y ahí no hay convergencia posible. Para cerrar la brecha se necesita política, no confiar el proceso a las fuerzas del mercado. Políticas activas, políticas regionales activas, que se inspiran en dos principios. Un principio de ética, de igualdad,
Digamos, en la Constitución canadiense hay un artículo que dice que todo ciudadano canadiense tiene derecho al mismo nivel de vida independientemente del lugar donde viva. Tiene derecho a la misma salud, la misma educación, los mismos servicios. Pero también por razones de eficiencia, de tamaño del mercado. Estábamos viendo que para efectos de la producción de automóviles, los mercados que cuentan son los de los 8 departamentos más grandes, pero los demás prácticamente no cuentan. Entonces lo que se trata es que el tamaño del mercado se amplíe y todas las regiones del país demanden efectivamente para poder que en el sector industrial se den las economías de escala necesarias para el crecimiento de esos sectores. Insisto en eso, para efectos prácticos Colombia no son sino 8 departamentos, ahí está el 75% de la demanda. Se trata de que el otro 25% entre a ser parte del mercado activo y de la demanda efectiva. ¿Cómo? Pues aumentando su nivel de ingreso por la vía de la política y no esperando que las fuerzas del mercado cierren la brecha, digamos. Bueno, entonces acá se muestra cómo son de diferentes las tasas de crecimiento per cápita, ¿cierto? Por el efecto del comportamiento de la población. Entonces Bogotá, que no es que no crezca, allí en términos per cápita no creció sino 1,41 en los 30 años. Pero su producción creció más, pero como su población creció casi al 3%, por los desplazados, su per cápita es de los bajos. En cambio, La Guajira expulsa gente, no recibe. Sigamos. La población. Bueno, esa es la proporción de desplazados que recibe Bogotá. ¿Cómo ha subido en el decenio presente, en el decenio de los 2000, ¿no? Hasta el 16% del total nacional. Por eso es que esa tasa de crecimiento de la población de Bogotá es casi del 3, ¿no? Vamos. Sigamos. Bueno, eso es como abundar en qué parte del crecimiento se debe al crecimiento de la producción y qué parte del crecimiento de la población, una descomposición de esos dos efectos. Bueno, aquí mostramos qué relación hay entre el tamaño de la economía y su tasa de crecimiento. En el eje vertical se traza una línea, las economías que representan más del 10% del Producto Interno Bruto, o sea, las grandes. Y hacia la izquierda las economías pequeñas, que representan menos del 10%. Y en el eje horizontal está el crecimiento promedio del PIB per cápita. Entonces se trata de ubicar los departamentos en esos 4 cuadrantes. Entonces el 1 que es Antioquia, el 3 que es Bogotá y el 24 que es el Valle, son departamentos grandes que crecen a tasas bajas, inferiores al promedio. Los departamentos pequeños, los de menos de 10%, hay de dos tipos, los que crecen por encima del promedio nacional y los que crecen por debajo. Los que crecen por encima yo tenía un instrumento que se me ha olvidado usar, un pointer de estos, aquí está. No. Bueno. Los que crecen por debajo, del lado de los pequeños, son todos los agrícolas. Todos los agrícolas son perdedores, porque como ustedes vieron, la tendencia, Colombia ha desagriculturizado velozmente en los últimos 30 años. Los departamentos que crecieron por encima del promedio y son pequeños son los que ya he mencionado varias veces, los mineros petroleros y los industrializadores. Entonces, por eso es que no puede decir uno que sea verdad que los departamentos más pequeños crecieron más que los grandes. Es parcialmente cierto, hay algunos que crecieron más, pero no todos. Entonces, por eso es que la convergencia no es clara. Una parte de la historia sí se cumple, que los pequeños crecieron menos que el promedio, eso sería en favor de la convergencia. Pero como no todos los pequeños fueron dinámicos,
Por eso es que la curva de convergencia no muestra un comportamiento contundente. Sigamos. Ese es un indicador interesante de geografía económica, es decir, cuánto se produce por kilómetro cuadrado. ¿No? La densidad de la producción. Donde hay mayor densidad, hay más externalidades positivas, hay más innovación seguramente. ¿Cierto? La innovación se produce en los entables económicos más grandes, ¿no? Con algunas excepciones, ¿no? Entonces fíjense ustedes, claro que aquí comparamos Bogotá, que son 3.000 kilómetros cuadrados, con un departamento de 100.000 kilómetros cuadrados. Pero bueno, Bogotá de lejos pues es el territorio con mayor densidad productiva, producción por kilómetro cuadrado. El segundo es Caldas. Ah, no, ahí hay uno de Quindío, por ejemplo, Quindío. O el Valle, ¿no? El Valle. Esos son un poco los indicadores que usa la geografía económica, ¿no? Sigamos. Bueno, yendo un paso más adelante, esto de que he mencionado, de que la actividad económica crece donde hay economías de aglomeración, es el cajoncito azul, hace crecer la economía, pero esas economías de aglomeración pueden ser de dos tipos. Hay economías de aglomeración en una localidad en donde se concentran empresas del mismo sector. Entonces allí hay una concentración de empresas del mismo sector, un clúster, términos que popularizó Porter. ¿Dónde hay clúster en Colombia? Por ejemplo, en Mamonal, en Cartagena. Está el clúster de la petroquímica y todos los derivados del petróleo y los plásticos. Son empresas del mismo tipo, del mismo sector, que tienen un comportamiento dinámico. ¿Dónde hay un clúster? En Bogotá, en Barrio Restrepo, el clúster del calzado. Pero también una economía puede crecer por otro tipo de economías de aglomeración, que son las de complementación. Son sectores que se complementan de una forma dinámica. Y esas se llaman economías de diversificación o de urbanización, que se llaman a la Jacobs por una arquitecta norteamericana que hizo un estudio clásico, pionero, sobre la economía de Nueva York, y encontró que Nueva York no está especializado propiamente en ningún sector en especial, sino que es una complementación virtuosa de sectores diversos: las altas finanzas, la alta moda, el arte. Entonces ahí se comienzan a presentar situaciones muy interesantes, en ese fenómeno que les he mencionado varias veces, de que Bogotá ya no crece industrialmente, pero crece el anillo metropolitano. En Bogotá se queda la diversidad de empresas de muchos sectores, y lo que se localiza en la periferia son los sectores más especializados. O sea, lo que se sale del núcleo urbano grande son los sectores más especializados y seguramente de mayor intensidad tecnológica. Sigamos. Bueno, antes de explicar un poco esa ecuacióncita, desde el punto de vista de política industrial, política industrial regional, si yo encuentro, que es lo que quiero encontrar a través del ejercicio representado allí en esa ecuación, yo quiero identificar de qué tipo son las economías en los departamentos que desindustrializan y de qué tipo son las economías en los departamentos que industrializan. Entonces, si yo logro encontrar que Santander crece porque tiene economías de, Bolívar mejor, crece porque tiene economías de concentración, pues la política pertinente es apoyar la consolidación de ese clúster. Pero si yo encuentro que una economía crece no porque sea especializada, sino porque tiene una buena complementación de sectores, pues la política es diferente. La política tiene que ir en apoyo de lo que llaman la competitividad sistémica.
la infraestructura, el aeropuerto, los centros de capacitación, los centros de investigación, el apoyo, digamos, transversal a todo el aparato productivo de la región. Una forma sintética de expresar una función de producción, es decir, el crecimiento de la producción depende básicamente de tres cosas: de la productividad, o sea, de la tecnología, del capital y del empleo. ¿Cierto? Esas son las tres fuerzas que entran en el proceso de crecimiento económico. Entonces, lo que la geografía económica trata de hacer es decir, bueno, pero además de eso hay que tener en cuenta cómo está localizada la actividad económica en el territorio, que está representado por esa letra C, que se encuentra con ese indicador que está arriba, no explicado. Entonces, la research agenda, ¿no? La agenda de investigación de la geografía económica es explicar cómo influye la localización de la actividad en el desempeño económico de una economía. Hasta antes de Krugman, digamos, la función de producción era sin la C. Dependía solo de la tecnología, del capital y del empleo. Entonces, él lo que ha logrado, por eso le dieron el premio Nobel, entre otras cosas, es que se reconozca en la academia que la forma en cómo está localizada la actividad también es importante. Sigamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Digamos, con estos centros donde predomina, digamos, la economía y tiene, digamos, un gran desarrollo, pero estas regiones que están apartadas y aisladas, digamos, los centros de producción y desarrollo tecnológico y industrial, es decir, la brecha, como venimos viendo durante esos 30 años, se ha mantenido. En su consideración, en su conocimiento, ¿qué se debe hacer? ¿Sí? ¿O cómo piensa usted para ir cerrando mucho más esta brecha? Ya que ya tenemos 30 años y prácticamente se mantiene. ¿Qué propone usted para eso? Exactamente, esa es la pregunta, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Mira, para cerrar la brecha, entonces, si la producción, pues mostremos la ecuación. Mostremos la ecuación. Si la producción depende de la tecnología, si la producción depende del capital y depende del empleo, para que una economía crezca más, pues tiene que tener más de esas tres cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Entonces en Colombia hemos avanzado bastante en un proceso de descentralización de recursos fiscales que están dirigidos a esa inversión pública dirigida al saneamiento básico, o sea, a los servicios públicos, acueducto de alcantarillado, a la educación, que es capital humano. Entonces, si uno está invirtiendo en educación en el Chocó y en los departamentos más atrasados, uno esperaría que en el tiempo esos departamentos cuyo capital humano a través de la educación está aumentando, crezcan en el futuro, ¿no? Y entonces la brecha pueda cerrarse. Pero parece que no ha sido suficiente, porque ya llevamos prácticamente 20 años de descentralización fiscal y las brechas no se mueven mucho, ¿no? Hay críticos muy fuertes de la descentralización por concepto de eso. Bueno, ¿para qué ha servido la descentralización si la brecha no se cierra? Yo creo que ha servido, porque si uno analiza, como yo lo hago en otro trabajo diferente, las brechas, por ejemplo, de cobertura de los servicios públicos han disminuido sensiblemente. Y eso son inversiones que se hacen con recursos de descentralización. En educación sigue habiendo unos baches muy grandes. Entonces, lo que uno tendría que hacer, una política regional a favor de las regiones pobres, periféricas, es aumentar por la vía del gasto público, por la vía de la acción directa del Estado, el capital público, la inversión pública, el empleo calificado, ¿no? La mano de obra calificada, que es capital humano, tecnología, y reforzar la parte de localización de las empresas, por ejemplo, parques industriales, zonas francas, ¿no? Parques tecnológicos.
Y en este momento anda circulando una propuesta de la costa, que hemos hablado de eso, una propuesta hecha por un grupo de intelectuales costeños, de cómo hacer una política regional más activa para atender ese problema de derechos. Digamos en la parte inicial teórica, cuando usted presenta un factor de localización de las regiones ecuatoriales, como aquellas negativas, con niveles de malaria más altos, sino una infraestructura de puertos, pues habría que mirar un poco en esta imagen, porque indudablemente no solamente la esperanza de vida puede tener unas condiciones, sino que hay un subfondo determinista, lo que siempre se habla, de que estas regiones deprimidas, de que estas regiones siempre contaron con las peores condiciones, tanto en términos de clima, en términos de suelo, de selvas malsanas, de seres humanos que no se sabía cómo sobrevivían en esas condiciones. Si nosotros miramos el desarrollo de esas regiones ecuatorianas, vemos que lo que han padecido durante muchos años es un modelo de dependencia, digamos así, un modelo de construirse bajo formas derivadas de invasión, de saqueo, y de hecho no ha terminado. ¿Qué encuentra uno en esas regiones? Unas economías extractivas, y entonces esa participación que tenemos en el país en relación con otros países o al interior del país derivan un poco de ese modelo en la medida en que cada región donde se extrae la riqueza no se invierte en el lugar, la riqueza sale. Entonces el modelo extractivo es un modelo de empobrecimiento que genera más desigualdad, más pobreza, menos participación, etc. Y nos llevaría a decir que a pesar de que nosotros tenemos acá esa riqueza, nos hemos construido un país muy rico, quiero decir, somos un país empobrecido. Es distinto a ser un país pobre, es un país muy rico pero muy empobrecido, que nos dice que todo aquello que se extrae de esa región ecuatorial del mundo, en el caso de este país, en un país ecuatorial, se acumula y se invierte, es decir, los capitales sacan su riqueza y se mantienen en Nueva York, se mantienen en etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros habría, digamos, un trasfondo un tanto determinista y habría que mirar de qué forma esa localización no es para nosotros algo nefasto, porque así como se genera una aglomeración en algunos lugares, no es el modelo de las regiones ecuatoriales en términos, por ejemplo, de biodiversidad. Nosotros tenemos la mayor biodiversidad, pero no la tenemos concentrada. Es decir, yo busco una caoba en la selva y tengo que caminar kilómetros para encontrar otro individuo de la misma. Es decir, hay un modelo de la misma naturaleza que me dice la distribución aquí es desigual. Eso me llevaba un poco a algunas reflexiones de su interesante charla, a ver cómo podemos visualizar esto y ver que algunos departamentos de los nuevos que usted planteó en otros análisis más adelante, indudablemente deben su crecimiento y su participación a ese modelo extractivo, pero con altísimos niveles de corrupción, caso Arauca muy conocido, que generan igualmente un mayor empobrecimiento y por otro lado unos fenómenos de violencia asociados muy grandes. Yo incorporaría esos elementos para la reflexión, dado que el modelo, digamos, nos puede dar una visualización del país, pero tenemos otros componentes de pronto que no se registran en la información económica, pero que son determinantes. Uno diría cuál es el peso de la corrupción en estas condiciones de una economía como la nuestra. No, de pronto sería bueno mirar en este caso de los departamentos que están, digamos, industrializando, basados en manufactura, que es Santander, Cundinamarca y Bolívar, Cauca. ¿Qué tipo de empresas son las que están prosperando ahí?
¿Perdón? Digo que esta ¿Qué empresa- tipo de Sí, sí, empresas? ¿qué tipo de empresas son las que ¿Qué están tipo de procesando? sectores? Claro, porque digamos Cauca, de hecho es el asunto del azúcar y el alcohol carburante y todo eso. No, el Cauca es ley PAES, que es la ley ¿La de ley PAES? exenciones tributarias que atrajo un montón de empresas del resto del país atraídos por las exenciones tributarias. Pero Tolima hizo lo mismo. Tolima también hizo exenciones tributarias y Lo no... que pasa es que Se lo me de carga mucho. lo de ley PAES en Cauca fueron las centrales de Cali. Cali, ¿no? Santander, por ejemplo, ahí Sí, es alto, pero el sector de ingeniería está ahí. Esa es refinería. Claro. Refinería que es industria. Y Pero- Córdoba está ahí porque el ferroníquel aparece clasificado como un producto industrial en las Pero clasificaciones. Santander aumenta así porque es importante por Venezuela. Por las exportaciones a Sí. Venezuela, Eso que ahora se cayeron, Venezuela. que ahora se cayeron. Pero eso es Santander Norte, ¿no? Y norte de Santander no hay tanto no, industria. no, el norte hay menos No, industria. el norte no hay industria, es curioso, el norte de Santander no. No, sí, pero digo, el comercio con Venezuela es... Pero comercio, pero no comercio y industria. No se Cuando se observa un poco esta mirada de la economía y hay expresiones como Spatial Integrated Social Sciences, o sea, es una integración de las ciencias sociales en el espacio, pues uno observa ya en este elemento que en distintos campos, pues por ejemplo, para traer uno básicamente toda la concepción ambiental, aquí ya hay conflicto. O sea, uno podría hablar casi que si uno empieza a ahondar en cada terreno y podemos tomar con detalle el tema del Cauca, si quiere, ¿no? Uno lo que encuentra aquí es un Spatial Disintegrated Social Sciences. O sea, lo que se está planteando aquí de fondo es que hay que repensar las ciencias sociales. ¿Me explico? ¿Qué significa cuando uno habla de población y la población no tiene cualidades? Pues entonces, y uno habla del concepto de calidad de vida y servicios públicos, pues prácticamente desarrollos son los que están en la ciudad con servicios públicos y aquellos que han estado, digamos, tradicionalmente en los campos con ciertas condiciones culturales simplemente aparecen como poblaciones que están menos desarrolladas. Yo suelo trabajar con los estudiantes mucho el concepto de evolución y les digo que el concepto de evolución tiene muchas connotaciones racistas y que yo me pregunto todavía hasta dónde las concepciones de desarrollo de los economistas no están ancladas en el siglo XIX, con una visión de la población abstracta. Eso me lo pregunto cuando sobre todo estoy en las comunidades reales, trabajando, llevo 30 años trabajando en comunidades, conozco este país bastante. Y me preocupa qué es desarrollo. ¿Qué es desarrollo para una comunidad? Y hoy en día este tema es neurálgico por el campo de megaproyectos. Los megaproyectos que expulsan poblaciones, expulsan economías tradicionales. ¿Qué es lo que hacen fundamentalmente? Desarticular redes de sociabilidad. También lo he dicho en otro momento, si lo sostengo todavía, desarticular redes de sociabilidad. Cuando me tocó muchos casos también en el Ministerio de Medio Ambiente y era como los ingenieros miraban también el tema, decían, si los ingenieros no miran las cualidades, la diversidad y la complejidad, y lo podría ahora hacer extensivo de economistas, ingenieros y economistas son generadores de violencia conscientes o inconscientemente, porque no se están pensando qué están haciendo. Y me explico ya que estaba hablando del tema del Cauca, el tema del Cauca, tomamos el norte del Cauca. Por supuesto, la ley PAES que trajo, la ley PAES entonces trae inversiones, si uno observa y vaya al norte del Cauca, uno ve entonces la zona de Buenos Aires, Suárez, etcétera, zona que conozco bastante bien, uno ve simplemente vino del cartón de Colombia, ¿no? Que está simplemente disminuyendo las fuentes de agua y expulsando población campesina. ¿Qué ve uno ahí? Una empresa salvajina que está generando 160 megas, apenas está generando 150 megas que se podría generar con, digamos, energía solar fácilmente 3 o 4 veces en el concepto de desarrollo, que generó 6.000 desplazados y una población que está en estos momentos en el sur de Agua Blanca. Está en estos momentos, el tema de la minería, que la idea es desplazar a 25.000 mineros, ¿no? Con la Ashanti Gold Mining, por ejemplo, en estas zonas. Entonces, donde uno se pregunta, ¿qué es desarrollo? ¿Desarrollo para quién?
expulsar, ¿no? La idea de expulsar y recibir parece mecánica, pero creo que en un país como Colombia, y esto ya es una cuestión seria y ética, de todos los que estamos metidos en esta realidad del país, uno se pregunta si no hay que repensar los modelos de desarrollo en este caso, y saber que la expulsión de Bogotá, ya sabíamos, yo recuerdo cuando se dio el tema de la apertura en 1990, sabíamos, muchos hablábamos entre antropólogos y sociólogos, el problema que iba a generar la fuerte migración de esta población, ¿no? Y la miseria que iba a generar en estas ciudades, desarticulando redes de sociabilidad. Uno se pregunta si no hay que repensar el tema de las pequeñas economías y su calidad, y no visiones tan mecánicas, tan simplistas. Claro, yo lo veo así, pero la verdad que si uno empieza a matizar cada departamento, la pregunta es ¿qué es desarrollo en cada uno? Podemos coger cada uno de esos departamentos y empezar a ver los conflictos que se están generando actualmente. Usted habla de Caldas en estos momentos, ¿no? Caldas, por ejemplo, entonces Caldas aparece en aquellos departamentos que, como son agrícolas, todavía pertenecen al café, estarían en ciertos niveles bajos. Sucede que en estos momentos ya hay proyectos mineros en la zona, por ejemplo, de Río Sucio, y una población de 25.000 habitantes en este momento está preocupado por eso, porque van a ser desplazados. Está el caso de Mamoná. Entonces la gran pregunta ¿es ético hablar, ¿no?, de Spatial Integrated Social Sciences, ¿no?, en un país donde tenemos que repensar realmente las ciencias sociales? Yo creo que la geografía, y esto va a terminar, la geografía no puede tener esta dirección en Colombia. La geografía tiene que pensarse de otra manera en términos de políticas, en términos de ética y en términos de eficiencia. Porque creo que esta visión, si uno lo observa, genera violencia como lo hemos visto en la práctica de nuestra economía. ¿Sí? Ya creo que ya porque nos toca, el tiempo está cortando, así que por favor, intenciones cortitas, ¿no? A ver. Yo tengo dos preguntas. El profesor afirma que la variable regional es una variable que tiende a cambiar un poco, a ser muy errática. Yo me pregunto entonces, ¿para qué estudiamos la variable regional? Si no cambia, ¿por qué habría que estudiar la variable regional? Y en segundo término, se habla de la localización de la actividad en el desempeño económico. Ya han introducido nociones como escala, distribución, concentración, aglomeración, pero hay dos que me parece que no están, y a mí me gustaría saber por qué no. Una es la de la desigualdad social y otra la inequidad. Listo, a ver la última, ahí está faltando por ahí. Nomás pues después terminamos para que el doctor tenga el conteste. Bueno, el tema del tufillo determinista que tiene este tipo de gráficos, eso es verdad. Esa literatura parece a primera antipática, ¿no? La geografía es el destino, como decían los geógrafos alemanes, y un destino inescapable, pero no, pues precisamente el desarrollo consiste en, digamos, superar las condiciones naturales. Se habla en economía de unas ventajas comparativas naturales que son dadas por la geografía y unas ventajas competitivas que son man-made, son artificiales, son hechas por el hombre. Y entonces, pues la manera de superar las restricciones económicas, pues es una competitividad construida artificialmente, construida por el hombre. Entonces, sí, esas regularidades que se encuentran ahí, mostremos el de niveles de ingreso en el mundo. Es decir, uno puede no estar de acuerdo con eso, pero eso es un hecho en el mundo. Los países de mayor ingreso están en las zonas templadas y en las zonas tropicales no hay ninguno. Y claro, la pregunta es de geografía crítica. Es el hombre mismo, a través de la historia y los distintos modelos imperialistas y de esto, y dominación y de extracción de los recursos, los que han ahondado esas brechas y han causado esos problemas, o es solo la geografía, ¿no? Hay un debate muy interesante en este momento. Hay algunos teóricos que dicen, bueno, yo acepto que la geografía tiene un impacto, pero especialmente a través de su efecto sobre las instituciones. O
Si tú hablas, por ejemplo, de corrupción y eso, pues hay más índices de corrupción en las economías que tienen recursos naturales y que dependen de recursos naturales. Y hay un concepto en el crecimiento económico que se llama la enfermedad holandesa o la maldición de los recursos naturales. En el largo plazo, las economías ricas en recursos naturales tienden a crecer menos o a no crecer. Venezuela hace 40 años que no crece por el problema de ser rica en recursos naturales. Hay un debate sobre, por ejemplo, los efectos de los modelos de colonización. ¿Por qué todos los países que fueron colonias inglesas son desarrollados hoy día? Canadá, Australia, India está rápidamente en ese camino ahora. ¿Y por qué todos los países que fueron colonias españolas son subdesarrollados? Entonces, ¿es el modelo colonial mismo o es el tipo de territorios con que se encontraron los colonizadores, ¿no? España llegó a un territorio tropical, le tocó extraer y entonces se implantaron unas instituciones de carácter extractivo muy propensas a la corrupción y al rent seeking, a la búsqueda de rentabilidades fáciles, ¿no? Pero hay un debate interesantísimo que sería interesante que lo... Bueno, el tipo de empresas que hay en cada uno de estos departamentos, yo he comenzado por el tipo de sectores, entonces cuáles son los sectores, el textil, el metalmecánico, que explican el comportamiento diferencial y muy más adelante entraría en la parte de las empresas, pero por ahora estoy en la parte de los sectores y en esta caracterización de las economías de aglomeración. Social Integrated Social Sciences, ¿no? Bueno, yo sé un poquito más de lo que dije, ¿no? Para comenzar, o sea, yo podría decir otras cosas que tú echas de menos, pero pues es que es una hora y la presentación tiene que ser esquemática y tiene que ser mecánica, y yo advertí que iba a ser economicista, que no podía abarcar, ni lo pretendo, no me da el caletre, digamos. Cuando uno ve un verdadero interdisciplinario, pues yo no alcanzo a eso, a duras penas entiendo una parte de la economía, entonces yo me quedo con esa perspectiva limitada, por fuerza. Espérate un momentico, hombre. Yo me quedo con esa visión recortada de la realidad de la economía, que es el campo que medio manejo. Pero lo de Social Integrated Social Sciences es que en Europa, en un proceso muy largo, se ha venido trabajando en una especie de consejo de planeación territorial. Una vez que Europa ya tiene todas las políticas económicas prácticamente armonizadas, política comercial, industrial, monetaria, entonces están llegando a un último escalón que sería una especie de plan de ordenamiento territorial para toda Europa, para toda la Unión Europea, que comprenda todas las variables. Y de esa práctica, de las reuniones anuales de los ministros de planificación o sus equivalentes, con el apoyo de unos centros de estudio, ha venido surgiendo esta idea de Social Integrated Social Science. Lo que yo mostré ahí es la carátula de un libro que describe esa teoría y los instrumentos y cómo evolucionó y todo. Ahora, si eso es aplicable a Colombia o no, pues yo creo que sí es en alguna medida. Que no está la parte de la desigualdad social y la distribución del ingreso. Bueno, una explicación sencilla, la más sencilla de todas, es que no podía hablar de todo por el tiempo limitado. Pero yo sé algo de esa parte de la distribución del ingreso por regiones y cómo afecta la mala distribución del ingreso el crecimiento, a veces en unas fases en sentido positivo, en otras fases en sentido negativo, pero ciertamente la distribución del ingreso por regiones es diferente, depende por ejemplo de la estructura de tenencia de la tierra. En muy buena medida la distribución del ingreso por regiones está influenciada por la estructura de tenencia de la tierra, pero ahí presenté en una columnita, por ejemplo, el indicador de desarrollo humano, que trata de captar algo más allá del ingreso y le mete educación y le mete salud, pero pues sí, no entré en la distribución del ingreso regional y en la desigualdad social,
Pero bueno, tengo un trabajo escrito y publicado por la universidad que se llama Más allá del ingreso, la convergencia de los indicadores sociales. Entonces yo discuto en ese documento la convergencia del comportamiento de la brecha en educación, salud y servicios públicos. Con mucho gusto te lo haré llegar, pero está publicado por el Departamento de Publicación. Bueno. Mire, para terminar, un solo comentario, para que no sea la impresión que los economistas solamente pensamos en crecimiento. El concepto de desarrollo, eso ha cambiado mucho. El concepto de desarrollo no es simplemente crecer, no es simplemente que el PIB crezca 5, 6, 7, 8%, no. Es crecer, pero tener en cuenta otras condiciones de bienestar social. Es que eso ha cambiado. Siente para comentar eso, no para discutir todo el tema. Si me permite aquí el moderador, voy a terminar mi sesión con una anécdota que voy a leer de este libro, pero es simpática. Óiganla. El personaje central es un viejo geógrafo, yo no soy tan viejo, pero un viejo geógrafo cuya principal ambición es ingresar a la Academia de Ciencias. Desgraciadamente, sus enemigos recuerdan que en su juventud escribió un artículo sobre la ciudad de Donogo, Tonka, situada en el corazón de la selva amazónica. Después se comprobó que esa ciudad no existía. Ello imposibilita su elección. Un aventurero le propone sacarlo del aprieto. Anuncia por los diarios que se ha descubierto oro en el río que atraviesa a Donogo. Luego multiplica los artículos que describen las rencillas de los buscadores de oro que atraviesan la selva para llegar primero a este dorado. Por todas partes, desde Marsella, San Francisco y Shanghái, se embarcan hombres llenos de esperanza para participar en la aventura y volverse ricos. Al no encontrar la ciudad por parte alguna, un grupo completamente agotado decidió acabar con su búsqueda y colocó en broma un cartel a la entrada del campamento con el nombre de Donogo Tonka. Llegaron otros aventureros, se unieron a los primeros, atrajeron a los siguientes y el campamento se convirtió en una ciudad. Efectos de aglomeración. Luego llegó un grupo de comerciantes para aprovechar la clientela y se instaló allí. Mercado. Para satisfacer las necesidades de esta muchedumbre se necesitaron médicos, prostitutas, sacerdotes, policías. La presencia de cada uno se justifica y se vuelve útil por la presencia de los otros. Externalidades. La ciudad de Dogo Tonka existe porque se ha hecho creer que existe. Así el viejo profesor pudo ingresar a la academia.